a hablar acerca de la vida del apóstol Pablo y el tema es radical, radical. ¿Qué significa radical? Tal vez ustedes puedan decir algunos conceptos de radical. Pero esta palabra radical proviene de raíz. De raíz. ¿Cuál es la raíz? Radical. En el diccionario está que es una persona que tiene una actitud y unas ideas extremistas, poco flexibles, especialmente en política. Bueno, entonces estamos viendo un concepto del diccionario. Es una persona que tiene una actitud y unas ideas extremistas y poco flexibles, especialmente en política. Ahora, en el contexto cristiano, ¿qué es la palabra radical? Es ser firmes, determinados, comprometidos, inflexibles con los principios bíblicos. Diga conmigo, inflexibles con los principios bíblicos. Amén. Gracias al Señor. Entonces, esto es ser radical en nuestro contexto cristiano, ser firmes, determinados, comprometidos e inflexibles con los principios bíblicos. En la Biblia y también en la historia de la iglesia podemos ver personas que no solo se jugaron la vida, sino que en efecto murieron por ser fieles a Dios. A veces nosotros podemos ser confrontados con situaciones un poco difíciles por nuestra identidad como cristianos. ¿Cuál es nuestra reacción frente a estas situaciones? Veamos algunas cosas. De pronto hemos escuchado ya de algunas personas que han sido fieles, radicales. Por ejemplo, Ezequías era un rey que creció en un contexto de desobediencia a Dios. Su padre fue un idólatra pagano apartado de Dios y provocó la ira de Dios. Pero él, sin juzgar ni condenar a su padre, él se determinó en obedecer a Dios. Y juntamente con él llevó al pueblo para que obedezcan a Dios. En 2 de Crónicas 29:10 dice: ahora pues yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Entonces vemos una determinación, una actitud radical. También podemos ver esta actitud en la vida de los jóvenes que llegaron a Babilonia: Daniel, Ananías, Misael, Azarías. Ellos llegaron a Babilonia, fueron con el grupo que estaban cautivos, y allá Nabucodonosor el rey hizo una estatua para que todo habitante se doble ante la estatua. Y como ese imperio, mejor dicho, ese imperio tenía muchas naciones y muchos dioses, pero cuando Nabucodonosor dio la orden, dice la palabra que todos se postraron, todos. Dio la orden el rey supremo y todos, no importa los que sean de otras naciones y tengan otros dioses, tenían que postrarse delante del ídolo que había hecho Nabucodonosor, excepto estos 4 jóvenes judíos: Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Sobre todo en esta parte se enfoca en 3 de ellos: Ananías, Misael y Azarías. Entonces los denunciaron y los llevaron al horno de fuego.
calentado 7 veces. Y podemos ver que ellos estaban determinados a honrar a Dios aunque les pase cualquier cosa, aunque se quemen, aunque se mueran. Ellos estaban determinados a honrar a Dios y no a aceptar la presión del rey. Algunas personas ceden ante la presión del jefe, ceden ante la presión del tío, del primo, de algún familiar, ceden a la presión de los amigos y muchas veces a la misma presión interna de este cuerpo. Y entonces están rendidos a los ídolos de este mundo. Pero ellos no se preocuparon de morir. Ellos estaban determinados, ellos estaban comprometidos de una manera radical en honrar a Dios. Y entonces sabemos que les llevaron al horno de fuego, pero ellos no se quemaron. Dios les defendió. Ni un cabello se quemaron. Meta usted la manito en la llama de la cocina. ¿Qué le pasa? Se quema. Pero hermanos, ellos no se quemaron. ¿Por qué? Porque Dios les defendió. Como decía, que hay personas que ceden ante las presiones que le rodean. Por ejemplo, en el trabajo, cede a la presión de los compañeros o del jefe, a hacer cosas que de pronto sabe que no son cosas que honran a Dios. ¿Qué es lo que uno debe hacer? Procurar honrar a Dios, amén. Ser radical. Ceder también delante de un familiar. Es que ha venido mi primo de los Estados Unidos o de tal parte. ¿Cómo le voy a dejar? No tengo que acompañarle. Y entonces ceden y hacen cosas que deshonran a Dios y no le honran a Dios, sino que más bien están dispuestos a ceder, a ocultar su identidad de hijos de Dios. Qué vergüenza, un hijo así. Y ceder ante la presión de algún familiar, ante los compañeros de trabajo, ante los compañeros de la universidad o del colegio. ¿Qué es lo que debemos hacer? Nosotros hemos visto aquí tanto en la vida de Ezequías como también, sobre todo en la vida de estos jóvenes que llegaron a Babilonia, que ellos fueron valientes y no le negaron en el momento del peligro. Estaba en riesgo su vida personal, en riesgo su integridad, y no le negaron en el momento del peligro. Es decir, que estaban dispuestos a correr todo riesgo por ser fieles a Dios. A veces yo he mencionado estas frases. Preferible morir por algo que vivir por nada. Es de un autor anónimo. Preferible morir por algo que vivir por nada. Muchas personas prefieren vivir por nada o vivir rindiendo su vida a cosas vanas. También esta otra frase, nadie que haya dado lo mejor de sí se ha arrepentido de ello. Es de un autor, Jorge Alas. Nadie que haya dejado lo mejor de sí, nadie que haya dado lo mejor de sí se ha arrepentido de ello. Nadie que haya dado lo mejor de sí mismo. A veces la gente da en el deporte lo mejor de sí, todo lo que puede, su esfuerzo, y consiguen lograr niveles altos en el deporte.
tal vez inclusive en los estudios alguien da lo mejor que puede decir y entonces logra un nivel profesional alto. Ahora, eso no significa que sea un exitoso en la vida. Porque el éxito de la vida no es tener un gran nivel deportivo, un gran nivel profesional. El éxito en la vida va más allá de eso y es ser fiel a Dios. Conocerle a Él y serle fiel a Él. Vamos a mirar a dos partes o dos relatos de personas que fueron radicales. Vamos a ver en Éxodo el capítulo 32. Éxodo el capítulo 32, el pueblo de Israel. Veamos, dice aquí la palabra, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte. Es decir, que Moisés se fue al monte y él tardaba en descender. Entonces se acercaron a Aarón y le dijeron: levántate y haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque Moisés no viene. Haznos dioses que vayan delante de nosotros. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro. Fíjese cómo ellos trajeron todo el oro que podían. Dice el versículo, capítulo 32, el versículo 3, todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril e hizo de ello un becerro. Tal vez muchos se parecen al pueblo de Israel. Dios tenga misericordia y que nosotros no seamos como el pueblo de Israel, pero están dispuestos a dar el oro, la plata, para la rebelión contra Dios, para hacer un becerro de oro, porque querían un ídolo. Algunas personas dan la plata al vicio, al pecado, pero vienen y critican en la iglesia cuando se enseña de los diezmos y ofrendas. Y hermanos, entonces vemos que cuando Aarón les dijo apartad los zarcillos de oro, ellos trajeron con buena disposición. Qué tremendo. Y entonces él tomó de manos de ellos y le dio forma con buril y hizo un becerro. Y ellos dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Fíjese qué fácil era para ellos dejarle a Dios y rendirse a los ídolos. Y él dice que, viendo esto, a Aarón edificó un altar delante del becerro. Aarón, que debía ser fiel a Dios y fiel al líder Moisés, estaba tan dispuesto a hacer el becerro de oro y también estaba tan dispuesto y se alegró de ver el ánimo que había en el pueblo. Había un ánimo para pecar, había un buen ánimo para darle la espalda a Dios. Entonces edificó un altar y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Al día siguiente madrugaron y le ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Aquí en esta versión dice se levantó a regocijarse. En otra versión dice se levantó a jugar. Entonces para muchos también el juego es su Dios. Ahí se regocija. No digo que el juego de pronto o el deporte sea malo, pero cuando es la causa del regocijo, del gozo, lo más importante es su Dios.
y le puede dejar al Dios vivo a un lado por su Dios. Entonces dice aquí la palabra, dice que viendo esto a Aarón, bueno, esa parte ya leímos. El versículo 6, al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Entonces Dios le dice a Moisés que descienda del monte. Y en el versículo 15 de este capítulo dice, y volvió Moisés y descendió del monte trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio. Me salto al 17. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, fíjese que era un bullicio que llegaba a kilómetros. ¿Se han oído en el estadio? Hay un bullicio que llega a kilómetros, muy lejos. Y cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió, no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar oigo. Esto respondió Moisés. Y cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés. Y tomó el becerro que había hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo. Estaban ahí toditos, 2 millones de personas. Eran 2 a la verdad, Moisés y Josué. Aarón estaba del otro lado. 2 frente a 2 millones de personas. Les podían aplastar, pero él estaba en la unción del Señor. Él había bajado del monte, estando con Dios. Y entonces tomó el becerro que había hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo. Así se debe hacer a los ídolos. Y bueno, no solamente esos ídolos de barro o de oro, sino a otros ídolos también que hay en la vida. Y dice, esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Hermanos, Moisés era radical. Vemos que él, con la autoridad que Dios le dio, tomó ese becerro de fundición que era el símbolo o el objeto de la idolatría. Y entonces lo quemó, lo molió hasta reducirlo a polvo, delante de ellos. Lo redujo a polvo delante de ellos. Y esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Echó el polvo del ídolo a las aguas. Beban de ahí ahora. Ahora beban. Y les mandó a beber de esas aguas. Era radical. Y hermanos, entonces podemos nosotros ver que se necesita personas radicales para seguir a Dios y no débiles como Aarón y el pueblo de Israel. Para honrar a Dios se necesita ser fieles, aunque de pronto uno vea que una bendición tarda o que de pronto no hay una manifestación de Dios. Moisés se tardó. Él era como el símbolo de la presencia de Dios delante del pueblo de Israel. Se tardó. Hay personas que reniegan de Dios, le echan la culpa a Dios, le desprecian a Dios cuando no hay una bendición pronto.
Y Dios mismo conoce, porque cuando demora un poco, sale lo que hay dentro del corazón. Moisés demoró y salió la idolatría que había dentro. Viene alguien y ora a Dios y no viene una respuesta, sale lo que hay adentro, la queja, el reproche, el desprecio a Dios. Eso es lo que hay. Y tomó entonces el becerro de fundición y lo hizo polvo. Y dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo, que has traído sobre él tan gran pecado? Y respondió a Aarón: no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal. Y me dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros. Y en el versículo 25, Éxodo capítulo 32, 25. Viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: poned cada uno su espada sobre el muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento y matad cada uno a su hermano, a su amigo, a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés. Y cayeron en aquel día como 3,000 hombres. Otros radicales. Moisés es radical. Aquí vemos a los levitas, los hijos de Leví. Vemos que cuando Moisés vio que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. ¿Y quiénes lo hicieron? ¿Quiénes se juntaron con Moisés? Los hijos de Leví. ¿Qué era lo que iba a hacer? Les dice: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: poned cada uno su espada sobre su muslo. Yo ya leí esto, pero le repito: pasad y volved de puerta a puerta por el campamento y matad cada uno a su hermano, a su amigo y a su pariente. Tremendo. ¿Cómo así que Moisés pide eso? Que cada uno de los levitas se regrese al campamento. Se habían puesto en esa fila, en ese lugar donde que Moisés había dicho: el que está por Jehová, póngase acá a este lado de la línea. Y cada uno con su espada. Y ahora matad cada uno a su hermano, a su amigo, a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés. Esto Dios lo había dicho. Usted puede leer en el versículo 27: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel. Hermanos, Dios es radical. Moisés es radical. Y ahora vemos también a unas personas que se identifican con los radicales y eran los hijos de Leví. Y entonces Moisés les llama a matar a los hermanos, a los amigos, a los parientes. Entonces ellos cogieron la espada y se lanzaron contra la gente del campamento, sean familia o no sean familia, y los mataron. Y dice que cayeron en aquel día como 3,000 hombres de esos idólatras desbocados que estaban
adorando al ídolo. Y que dice aquí la palabra que estaban desenfrenados. Y hermanos, entonces los mataron, sean familiares o no. Y Moisés les dice a los hijos de Leví: hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo, en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Hermanos, esto es para nosotros una muestra de el nivel de integridad, de compromiso y también de ser radical que Dios quiere. En realidad, si uno no es radical, no está en la luz plena, está en la penumbra. Porque el ser radical estaría como diciendo: me comprometo al 100%, no al 90%, no al 98%, sino al 100%. Entonces, está llamando, hermanos, también que nosotros seamos radicales, porque si es que nosotros no somos radicales, vamos a estar en debilidad. Muchas personas que no están comprometidos 100% con Dios, entonces no pueden ser mucha influencia en donde están. Y aquí vemos que ellos llegaron a los levitas y obedecieron a Moisés, y dice la palabra: os habéis consagrado a Jehová, cada uno de vosotros. Nosotros también debemos cortar, no así como ellos, eso sucedió en ese tiempo, pero nosotros debemos ser radicales a ese mismo nivel, en el sentido de cortar con alguien que de pronto, aunque sea familiar, aunque sea compañero de trabajo, sea un hermano, sea su hijo o su hija, que está adorando a los ídolos. Usted no puede estar allá. Que está sirviendo al mundo, sirviendo al pecado, no puede estar allá. Hay que cortar. Si uno ya se ha identificado y le ha compartido la palabra, ha insistido, porque Moisés estaba muchos años ya liderándoles, enseñándoles de Dios. Tal vez usted ya ha compartido la palabra muchas veces, pero ellos no han querido. Y el rato determinado, ahí están sirviendo a los ídolos. No podemos estar con ellos, sea familiar, sea hermano, sea amigo, sea su hijo, sea su hija. Es que es mi hijo, es que es mi hija. Si usted ya le predicó, ya no tiene que estar más, y sobre todo cuando están sirviendo a los ídolos, cuando están sirviendo al pecado. Hay que cortar, hay que ser radical, no más. Hasta aquí fue. Ahí te quedas, porque yo no voy a andar contigo. Y si, por ejemplo, yo tuve un caso que, bueno, tal vez es bastante serio en mi propia vida. Hace años mi mamá estaba con nosotros y mi hermano vino a pasar también un tiempo con nosotros, pero él comenzó a llegar tarde a la casa. Entonces yo le dije: mira, yo quisiera que llegues temprano a la casa. Me gustaría que honremos esta casa. Y entonces él me dijo: bueno, si es que me quieres manipular, yo me voy. Yo le dije: yo no quiero que te vayas. Lo que quisiera es que respetemos esta casa. No,
me estás mandando, me estás echando. No, no, de ninguna manera. Yo no quiero que te vayas, pero lo que quiero es que llegues más temprano a la casa. No, yo me voy, yo me voy. Le dije, no, no, no quiero que te vayas. Yo no me voy, yo me voy. Y entonces él se fue. Era de noche y tal vez la preocupación de a dónde se va, tal vez yo le hubiese dicho, teniendo un poquito de misericordia, hubiese dicho, por favor no te vayas, te vas mañana. Quédate nomás aquí. O mejor, ya, sí. No, no te preocupes, no te preocupes, perdóname que te haya molestado, perdóname. No te vayas, por favor, no te vayas. No nos dejes. No. Él se fue y yo me puse a orar. Estuve orando unas 2 horas. Bueno, ya después me fui a dormir, pero al día siguiente, o después de unos días, yo supe que él había llegado allá a nuestros familiares que viven en Riobamba. Y bueno, entonces creo que ahí en ese sentido yo fui radical y en realidad una persona que, aunque sin estar comprometido con Dios, muchas veces viene a la iglesia, es mi hermano, tiene un respeto por mi persona, yo le abrazo y le bendigo, pero mis hermanos, eso que yo hice no cortó la relación, más bien él entendió que las cosas de Dios sí son de verdad y no son un juego, que lo puede manipular cualquiera. Y entonces, mis hermanos, vemos que los hijos de Leví fueron radicales a ese extremo de no solamente para nosotros es cortar, ¿no? Cortar con algo que está mal. Y vemos que ellos tenían que matar, así físicamente matar a esos idólatras, aunque sean hermanos, aunque sean familia, aunque sea hijo o hija. Pero ellos se consagraron a Dios de esa manera. Que el Señor nos ayude también para ser radicales. Amén. Vamos a ver en Filipenses capítulo 3, vamos a ver acerca del apóstol Pablo, también una persona radical. Filipenses capítulo 3 dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, desde el versículo 4 estoy leyendo. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley fariseo, y en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia que es de la ley irreprensible. Hermanos, este era el apóstol Pablo, era un religioso destacado, era fiel en las cosas de la religión judía, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la obediencia a la ley, fariseo, es decir, rígido en las cosas de la ley. En cuanto a celo, tenía un celo por las cosas de la ley, de las cosas de Dios según él pensaba, pero él tenía un celo. Y entonces cuando vio que había gente que seguía el camino de Jesús, él se puso celoso. No puede ser que la gente, que nuestro pueblo, que los judíos sigan a ese Jesús. ¿Quién es ese Jesús? Y él persiguió a la iglesia. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Y en cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible.
Fíjese que él obedecía la ley. Era irreprensible en cuanto a la ley, porque tal vez la palabra irreprensible es bastante amplia, porque nadie le podía coger en algo que esté en contra de la ley. Nadie le podía reprender a Pablo. Pablo, estás fallando en esto de la ley. ¿Cómo te podemos decir irreprensible? No había. Entonces, en cuanto a la justicia que es de la ley, irreprensible. Su celo le llevó a perseguir a la iglesia. Pero cuando se convirtió a Jesús, vamos a ver qué es lo que sucedió. Hechos el capítulo 9. Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Pidió cartas para las sinagogas de Damasco, por si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ese fue el encuentro con Jesús. Jesús se le apareció en el camino y le dijo, Saulo le dice: ¿quién eres, Señor? Le dice Jesús: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y entonces él, temblando y temeroso: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y entonces ahí comenzó Saulo a rendir su vida a Jesús y a hacer las cosas en la dirección de Jesús. Le dice ahí: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Y entonces, bueno, vemos que Saulo en esas condiciones, siendo un perseguidor de los cristianos, el Señor tenía un propósito para la vida de él. En Hechos 9:15 dice: porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Ahora, mis hermanos, podemos nosotros ver que Dios tenía un propósito en la vida de Saulo. Dios tiene un propósito en la vida de cada uno de nosotros. No es que Saulo fue especial. Saulo es igual que cualquiera de nosotros, pero hermanos, lo especial que tenía Saulo es su preferencia a Dios. Él le prefirió a Dios más que a cualquier cosa. Saulo estaba determinado en amarle a Dios, en servirle a Dios. Por eso vemos que ahora, como el apóstol Pablo, porque Saulo es Pablo, en Romanos capítulo 1, el versículo 16 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Cuántos se avergüenzan del evangelio? Digan amén. Qué cosa, qué cosa. Bueno, bueno, en lo que hay que decir amén, pero hay que tener cuidado en todo lo que uno dice amén. Bueno, ahora, entonces el apóstol Pablo dice: no me avergüenzo del evangelio. ¿Cuántos ahora? ¿Cuántos no se avergüenzan del evangelio? Ahí algunos fueron demasiado cuidadosos, no dijeron nada, por si acaso. ¿Cuántos no se avergüenzan del evangelio? Amén. Amén. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Saulo estaba determinado. Hermanos, hay cosas en la vida que es de, digamos, de asustarse o de admirarse o de asombrarse. Por ejemplo, gente que está tan determinada
y se entregan, aún dan de ofrenda su vida. Hay islamistas de las religiones orientales que están dispuestos a morir siendo una bomba. O sea, se lanzan a la gente, explota la bomba, se matan ellos, matan a otros. Pero dieron su vida por sus causas religiosas. Algunos son entrenados para eso. Son formados desde niños para eso. Para, entre comillas, servir a su Dios y morir como mártires. Ahora, otra cosa que es asombrosa también, hermanos, es la valentía de los homosexuales. Ya ellos ya no están escondidos, sino ellos con orgullo salen. Los desfiles del orgullo gay, o gui, que es, no sé. Bueno, usted sabe, el orgullo gay. Hermanos, pero ellos ya no están avergonzados y le dan a conocer a todo el mundo que son homosexuales. Ya no les da vergüenza. Antes estaban avergonzados, pero ahora ya no hay vergüenza. Hay desfiles en Guayaquil, en Quito, en otras ciudades y más fuerte de pronto en otras naciones. Los cristianos se esconden, no se identifican, apenas van a la iglesia. Los cristianos no se declaran como cristianos. Yo creo que eso es reprochable. Creo que un día delante de Dios, tal vez el Señor nos reproche eso. Mira cómo son de valientes ellos. Y tú te avergonzabas de mí, puede decir el Señor. Son valientes para lo malo, para lo vergonzoso, para lo torcido. Pero tú eres cobarde para declarar que yo soy tu Padre. Entonces puede estarnos diciendo el Señor eso. Y hermanos, somos cristianos 007, secretos. Y hermanos, nosotros necesitamos ser radicales. Veamos en la vida de Pablo, ¿qué es lo que dice el apóstol Pablo? En Filipenses capítulo 3 del versículo 7 dice: ¿cuántas cosas eran para mí ganancia? Las he estimado como pérdida por amor de Cristo Jesús. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo Jesús. La justicia que es de Dios por la fe. Hermanos, ese es Pablo. No consideraba algo importante lo que él había llegado a ser, un erudito en el judaísmo, hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo, irreprensible. Pero él dice: aún estimo todas estas cosas como pérdida. Esto no sirve para nada. Lo que yo he sido, lo que yo he logrado, la importancia que yo he llegado a tener en el judaísmo, no es nada, esto es pérdida. Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. Hoy he conocido, estoy parafraseando lo de Pablo, hoy he conocido algo más grande que todo eso. Eso es basura. Es el amor de Jesús. Dice: y por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que
es de Dios por la fe. Ser hallado en Cristo Jesús. O sea, el anhelo más grande de Pablo, ser hallado en Cristo. Es decir, que Dios lo mire en Cristo. Algunas personas de pronto podemos decir, yo soy cristiano, estoy en Cristo. Amén, qué bueno, eso es importante. Debemos estar en Cristo, pero que seamos hallados en Él, que seamos hallados en Él, que cuando Dios nos mire estemos en Él. Y hermanos, entonces Pablo también es un ejemplo de ser radical. Hechos 20:24 dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. ¿Qué era importante para Pablo? Alguna cosa de esta vida, su profesión, su nivel de persona que había logrado en el judaísmo, sus recursos de pronto que había acumulado. De ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, ni aun su propia vida. Él la consideraba como preciosa. Ay, ¿cómo voy a...? No. Algunos cuando corre peligro el pellejo, le dejan al Señor. Cuando algo me va a pasar, le dejan al Señor. Cuando pronto hay un riesgo, si es que yo les digo que soy cristiano, aquí en esta reunión familiar, me van a caer toditos encima, mejor me callo, no oro. Si me confrontan de que yo estoy yendo a la iglesia, les voy a decir que a mi mujer me trae. Entonces se esconden porque corren peligro. ¿Qué peligro es eso? ¿Y qué sería cuando verdaderamente corran peligro? Y hermanos, entonces, pero aquí habla el apóstol Pablo, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal. ¿Qué era lo más importante para Pablo? Terminar la carrera con gozo. Seguir sirviéndole al Señor con gozo hasta el final. Y cumplir el ministerio, dice el que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Hermanos, entonces, Pablo era radical para entregar su vida para que Dios lo use. Él estaba dispuesto a poner lo personal a un lado para que Dios lo use. Tenía la fe completa en Dios porque había encontrado algo, el amor de Jesús, que era más grande que cualquiera de esas otras cosas, que son la gloria para muchos, pero eso él considera como basura. Hermanos, él no estaba poniendo excusas. Él estaba dispuesto. Y eso es lo que Dios quiere, hermanos. Gente valiente, gente radical. Dios nos ayude. Amén. Póngase de pie. Mientras usted se pone de pie, escuche esta historia. Una mujer era la única cristiana en un lugar, en un pueblo en la India. Y la gente quería matarla. Un hindú fanático les dijo a sus hijos, si matan a esa cristiana, les voy a dar una recompensa. Uno de ellos, de los hijos de este hombre fanático, consiguió la dirección de la misionera. Y él caminó en esa dirección y una señora bajita le encontró en el camino a este hombre alto y le preguntó,
¿hacia dónde te diriges? Él contestó y ella le dijo, yo soy esa cristiana. Él sabía que estaba buscando a una cristiana. Entonces, pero el propósito era de matar a esa cristiana. Y ella le dijo, yo soy esa cristiana. Y le dijo, sígueme. Y entonces le llevó a la casa, le dio una taza de café en su casa. Y él pensó, y ella le dijo, el domingo tenemos reunión. Entonces él pensó, el domingo es el día de la matanza. Entró el domingo y se sentó al frente. Hubo el tiempo de la adoración, un mover de Dios profundo. Y él estaba listo para matarla. Mientras seguía la reunión, un momento este hombre fue tocado por Dios y lloraba y lloraba. Se convirtió al Señor. Hoy es un predicador del Evangelio. Amén. Bueno, Dios necesita gente valiente, gente radical, para amarle a Él, gente radical que pueda determinarse por Él y no de pronto andar dividido, ni rindiendo su alma a cosas vanas, ni jurando con engaño. Él necesita este tipo de personas. Vamos orando. Señor, te damos gracias porque el primer radical eres tú. Gracias, Señor, porque también has tenido gente radical, has tenido un pueblo radical que te ama así de esa manera, así de esa manera. Señor, concédenos también a nosotros, Señor, ser valientes, ser radicales. Primeramente, ser radicales con nosotros mismos para no ser condescendientes con nuestras pasiones y pecados. Ser radicales, cortar de nuestra mente, cortar del corazón inclinaciones, pasiones, ídolos. Pero también, Señor, que seamos radicales frente a este mundo. Señor, que podamos honrarte frente a nuestra familia, compañeros de trabajo, los jefes, en donde estemos, que podamos ser radicales, que podamos ser determinados por ti, Señor. Que tú seas la prioridad en nuestra vida. Y de esa manera tú nos podrás usar como influencia para otras personas. Señor, tú no puedes usar gente cobarde, temerosos, que se aman a sí mismos más que a ti, que se cuidan. Señor, que nosotros también podamos decir como Pablo: de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Que podamos ser radicales, que podamos ser determinados por ti, Señor. Señor, perdona toda cobardía, perdona, Señor, todo temor al hombre. Perdona, Señor, todo temor de que algo nos pase, de que tal vez un jefe se vuelva en contra, de un familiar que se vuelva en contra. Señor, perdona, Dios, perdona cuando no hemos sido determinados, radicales por ti. Nos hemos rendido al mundo, así como Israel se fue tras los ídolos. Señor, abrimos el corazón para que tú nos des esa valentía,
que podamos ser como tú. Dios, oh gran Dios, Jesús, Espíritu, danos ese corazón radical por ti. avívanos, Danos, Señor, ese corazón radical para ti. anhelamos, Dios. Gracias, Jesús. Manténgase en esa actitud de oración.